presentaré delante de ti. Los pastores no están, ellos dejaron encargados a hermanos para diferentes actividades. Vamos a recibir al hermano Edison, él hoy tiene la palabra. Gloria a Dios. Hoy hablábamos de la promesa del Señor. Tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero. Si nos hace una promesa, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos promete. Y yo voy a decirlo delante de ustedes, delante de la presencia del Señor y el púlpito. Una vez nos dijo a nosotros, a nuestra familia, que a Él le daba el púlpito. Pasaron algunas cosas y el púlpito a veces no está. Pasaron otras cosas y a veces parece que la promesa de Dios... ¿Dónde está la promesa de Dios? Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos pueden decir, yo sé en quién he creído? Yo sé en quién he creído. El que no falla. Si da su palabra y si alguien habla por el Señor, esa palabra, si es del Señor, se cumple. A Él le dio el púlpito y yo lo digo delante del Señor porque Él sabe que es verdad. Y yo sé que la palabra de Dios es verdad. Lo digo como testimonio para la gloria de Dios. Y para que ustedes también, junto conmigo, tengamos confianza y no perdamos nuestra fe. Porque dice la palabra, como hemos leído, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Gloria a Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta ministración de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra. Todo lo que hacemos, Señor, aquí, lo hacemos para agradarte. Si en algo, Señor, no te agrada, háznoslo saber, para que también nosotros tengamos una oportunidad, Señor, para cambiar y hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. En la palabra de Dios, cuando Dios habla, Dios cumple. Y la palabra dice en el Salmo 32, no lo busques por favor, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice el Señor. Nos hará entender, nos enseñará. Habla en general allí, pero cuando habla acerca de la profecía de la venida de Jesús, que es el Maestro, también. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Amén. Uno de los motivos por los cuales Jesús viene a visitar a su pueblo y está ante su pueblo y ahora está a través del Espíritu Santo es porque Dios lo dijo y porque Dios cumple su promesa. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera y no hay otro
que pueda ser igual que Él. Vamos a introducirnos en un pasaje de la palabra que es hermosísimo, que quiero disfrutar con ustedes, y lo vamos a ir leyendo todos juntos y vamos a ir sacando desde allí las enseñanzas que Dios ha puesto al servicio de todos nosotros para que entendamos. Ese pasaje está en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Yo voy a leer la versión Reina Valera 1960. Juan, capítulo 9. Y me gustaría que hay Biblias, Nuevos Testamentos. Beatriz, por favor, que nadie se quede en la medida que podamos cubrir. Hay Nuevos Testamentos allí para todos aquellos que no tienen y tengan deseos de estar acompañándonos, porque vamos a ir desarrollando. A ver quién lo tiene, levante la mano y vamos a darle un Nuevo Testamento para que tenga en la reunión. Porque no es nada más lindo que escudriñar las Escrituras, preguntar, inquirir, aprender, saber, ser entendido. Porque sabe, una de las cosas que el Señor dijo, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es cierto, nos cuesta muchísimo de repente buscar en la palabra de Dios y estar un tiempo buscando lo que nos quiera enseñar. Es cierto, sí, nos cuesta muchísimo. Fíjense que para prepararse yo lo miro a los pastores, y nosotros todos miramos a los pastores y cómo ellos se preparan, pero también como son hombres como nosotros, tendrán una lucha muy fuerte para estar permanentemente buscando la presencia de Dios y el Señor empujándolo, el Señor llevándolo, porque Él es el pastor y tiene que tener la palabra no solamente desde aquí, desde el púlpito, sino que tiene que tenerla en su corazón para ministrar al pueblo de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero buscar la palabra de Dios nos cuesta a nosotros, porque nosotros estamos concebidos en pecado y bueno, tenemos mucho poder del pecado dentro de nosotros. Pero el Señor Jesucristo es más poderoso que todos ellos y puede cambiar nuestras vidas. Aquí vamos a ver en el desarrollo de este pasaje de la palabra de Dios cómo el poder de Dios actúa en medio de su pueblo. Y cómo actúa hoy también, porque la palabra es la misma ayer, hoy, para siempre. Así que siempre es el mismo objetivo y siempre el mismo propósito: sacar las almas de las tinieblas y llevarlas a la luz. Como decía acá en Isaías 42, cuando habla del Señor que lo iba a mandar, dice: abriré los ojos de los ciegos, y para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjate lo que es ser un ciego, ¿verdad? En tinieblas absolutas. Y más cuando empezamos a leer este pasaje que dice: al pasar Jesús, estamos en el verso 1 del capítulo 9 de Juan, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ya, pero ciego de nacimiento. Fíjate la condición. En aquellos tiempos la condición de un ciego era prácticamente estar siendo una persona que estaba pidiendo constantemente que le ayudara, porque no había forma de que él pudiera hacer algo. No estaba adelantado como hoy, que de repente la tecnología le puede dar a esa persona la posibilidad, por medios técnicos y de alguna otra manera aprendiendo a ser útil en la sociedad y ganarse su salario. Pero en aquel tiempo no había ese desarrollo y el que era ciego tenía que estar mendigando. No había otra forma, era absolutamente desvalido. Jesús, al pasar por ahí, se encontró con este hombre ciego de nacimiento. Y se ve que estaba con los discípulos, y los discípulos le preguntan diciendo: Rabí, o lo que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esta posición nosotros la tenemos muchas veces cuando estamos viendo los problemas de las otras personas. Nos preguntamos: ¿qué habrá pasado acá? ¿Verdad? Nosotros miramos hacia el pasado y decimos: ¿qué habrá pasado acá con esta persona? Que era así o así, que se mantiene de esa manera, que es ciego, que es rengo, que es alto, que es bajo, que es lindo, que es feo. Y bueno, nosotros, ¿qué habrá pasado? ¿Va? Que está en una posición de desventaja y extraordinaria, no como las otras personas que ven, sino ¿qué pasó acá?
la consideración de los hombres. Los hombres veían que él estaba desahuciado. Y también estaban tratando de aprender los discípulos a ver qué Jesús, qué sabía Jesús, ¿verdad? Ellos también preguntaban, como nosotros le preguntamos a Jesús todos los días, le preguntamos cosas a Jesús, ¿verdad? Cuando oramos le decimos, Señor, a veces tenemos como una gran entrevero para hablar con Dios. Y estamos presionados por tantas cosas, pero otras veces tenemos como lucidez y podemos hablar en esta ida y vuelta con el Señor a través de su palabra y a través del poder del Espíritu. Y ahí tenemos claridad para poder entender sus propósitos. Los hombres lo veían desahuciado, bueno, ellos lo veían que no tenía ninguna posibilidad de futuro. Eso ven los hombres, veamos nosotros. Pero en el verso que sigue dice, respondiendo Jesús dijo, no es que pecó ni sus padres tampoco, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y cuando uno está delante de alguien que le dice una cosa de esperanza, de optimismo, de que cosas van a cambiar, de que van a suceder cosas poderosas y maravillosas, yo pienso como si fuera su discípulo, y que soy discípulo de Jesús, tú también lo eres, discípulo de Jesús, discípula de Jesús, para ser más discípulos, y entonces nos preparamos para eso, y estamos allí con el Señor preguntándole cosas, Señor, y no aparece la pregunta acá, pero ¿qué obras se van a manifestar? Cuando sos nuevo en el conocimiento, y aún hoy que somos experimentados en cierta medida, siempre Dios nos está sorprendiendo con cosas que parece que ya están liquidadas y que no van a tener vuelta, pero Jesús le dijo, mirá que no es que él pecó ni que los padres pecaron, aquí eso no tiene peso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay un mover de esperanza en esa palabra, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces yo como discípulo me pregunto, ¿cuáles obras? ¿Cuáles van a ser las obras que se van a manifestar en él? La venida de Jesús, acercarse a este hombre, al estar con los discípulos, viendo esa circunstancia, Jesús le muestra una oportunidad que Dios quiere hacer con ese hombre algo maravilloso. Pero uno se queda mirando y pensando y contemplando hasta que, ver cómo se desarrollan las cosas. A todos nos pasa, ¿verdad? Cómo se desarrolla la situación. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a mostrar a los discípulos su propósito. Hacer las obras que Dios les dio que tenga que hacer. Cuando nosotros como discípulos de Él, que empezamos a aprender de lo que tenemos que hacer, nosotros también tenemos que hacer las obras que Dios nos mandó a hacer. Pero a veces nosotros nos quedamos en el conocimiento nomás. Y nos cuesta muchísimo hacer las obras que Dios nos mandó a hacer. Porque muchas veces como que nos quedamos del lado de afuera y no hacemos o no buscamos bendecir en forma plena, me refiero. A veces lo hacemos con restricciones, pero Jesús les dijo, mire que yo vine a hacer un trabajo para que se vea la gloria de Dios y para que cumpla con aquel que me envió a hacer las tareas. Y dice Jesús, mire que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que Él muestra en su enseñanza sobre la marcha que Él tiene un propósito definido y sabe lo que tiene que hacer. El verso que sigue dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y ahí también a los discípulos les enseña quién es Él. Dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hizo algo extraño Jesús.
escupió tierra, sobre ese líquido que echó en la tierra, agarró barro y trabajó, hizo una masa y se la puso en los ojos, untó con lodo los ojos del ciego. ¿Por qué lo hizo así? Evidentemente que nosotros podemos hacerlo, pero Señor, si el ciego Bartimeo tú simplemente le dijiste, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, y bueno, y recobre la vista. Pero ¿por qué en este caso Él le dice esto y hace esto? Bueno, podemos decir que lo hizo porque quiso hacerlo así, pero nunca lo hace por capricho Dios en una cosa, sino que cuando Dios hace alguna cosa tiene un propósito detrás. Miren, sigue la palabra diciendo, y le dijo, ve y lávate el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Esto es una señal que habla de Jesús, porque Él es el enviado. Y en el enviado nosotros recibimos la vista. En el enviado nosotros recibimos la sanidad que necesitamos para nuestras vidas. Cuando tenemos contacto, cuando tenemos búsqueda de parte de Dios para con nosotros a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, y cuando nosotros estamos en la posición perfecta, Él hace señal de Él mismo. Y le dijo, en el verso 7, le dijo, ve y lávate el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue, entonces se lavó y regresó viendo. Señal que Jesús es el enviado. Dice la palabra de Dios. Dice, no busquen en Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. La palabra de Dios que está escrita en Isaías se cumple también aquí en la sanidad de este ciego de nacimiento. Entonces esto produce en el lugar donde él está que los vecinos, dice, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Cuando el Señor hace una obra poderosa en la vida de la gente, en la vida de alguien, la gente lo ve. La gente lo ve. Yo me acuerdo de mi testimonio cuando yo era un perdido de aquellos, un perdido de primera categoría, pero cuando mi vida cambió, cuando Jesús vino y cambió mi vida, tú decías, y este no era aquel, o este era aquello, o lo otro. Mirá, ahora anda con una Biblia grandísima ahí, abajo del brazo. ¿Qué pasó? Claro, no me llevaron al Sanedrín porque no me hubieran llevado a la iglesia católica, no sé, a algún lugar. Pero el cambio es notorio y muy fuerte, ¿verdad? Que hace que la sociedad y que todos los que le conocen vean, ¿qué pasó acá? Los vecinos dicen, ¿pero qué le pasó si este era él? El que estaba ciego allí en la esquina y mendigaba todos los días. De nacimiento este hombre es ciego. Ahora vamos a ver. Y unos le decían, sigue relatando, y unos decían, él es. Y otros decían, es parecido. Y él decía, no, yo soy. Qué diálogo, ¿verdad? Sí, pero mire que él es. Parece que fuera. No, miren, yo soy. El diálogo de una realidad de la vida de un lugar, de cualquier lugar. Sí, pero este no era el que andaba borracho en tal lugar y que tenía la familia así o así. Y se parece que fuera, ¿no? Yo soy, decía yo soy, Edison, yo soy el negro Silva, yo. Y las cosas se empiezan a cambiar. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Porque inmediatamente que hay un cambio brusco, como este cambio que le sucede al ciego, inmediatamente viene la curiosidad. ¿Y qué pasó acá? Miren a los médicos cubanos. Jesús estaba pasando por ahí y lo sanó. Y entonces tuvo que empezar a contar ante la insistencia de la gente
Primero la gente del barrio que le preguntaba ¿qué pasó? Y él tuvo que empezar a contarle. Mire, en el verso que sigue, en el 11 dice: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo que fuera a Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Miren, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. La síntesis poderosa. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé dónde está Jesús. Porque claro, también uno empieza a pensar, si al vecino Jesús le hace esa sanidad, uno también empieza a decir: bueno, yo también necesito algunas cosas que solucionar, que arreglar, que sean sanas en mi vida. Entonces me empiezo a interesar cuál es la conveniencia que tengo para mí al encontrarme con Jesús. Y otro por decir: voy a ver si es cierto que sana o no sana. Tantas preguntas que se pueden hacer los hombres, como tantas personas que vemos aquí, tantas preguntas podamos hacer. Entonces, ¿qué hicieron los vecinos? Se lo llevaron las autoridades de los judíos, autoridades políticas, también religiosas, que eran los fariseos, al que había sido ciego, porque claro, la conmoción era tan grande que se lo llevaron las autoridades. ¿Qué pasó acá? Los sacerdotes, que eran los que en realidad ejercían también esa potestad de sanar a las personas de parte del Señor. Y dice algo que aparece acá como interesante, que dice que era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Fue una síntesis más todavía más pequeña de la que dijo al principio. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Ya empezamos con un corazón que no quiere entender las cosas que puede hacer el Señor cuando visita a su gente. Nosotros a veces también tenemos estos pensamientos. No puede ser que este hombre sea de parte de Dios porque lo hizo a la sombra de la Nacagüita. Le ponemos peros de acuerdo a nuestro conocimiento, saber y entender. Somos así las personas, ¿verdad? Vemos un milagro, vemos una situación milagrosa, un proceso de milagro, vemos una situación de una vida que cambia y empezamos a preguntarnos: no puede ser. No puede ser que este asesino Dios lo haya salvado. No puede ser que este borracho Dios lo haya salvado. No puede ser que esté ciego, mendigo, pecador. No puede ser que sea sano. Y menos un día de reposo. ¿Cómo es esto? No puede ser. Nos olvidamos de algunas cosas que Dios dice en su palabra. Misericordia quiero, en vez de sacrificio. Quiero misericordia, quiero que operen en bien o a favor de la gente que sufre. Y volvieron a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Entonces da esa síntesis: puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces los fariseos decían que este hombre Jesús no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo. ¿Saben por qué decían los fariseos que Jesús no guardaba el día de reposo? Por la expresión del ciego que ahora veía, dijo, escupió en el suelo, tomó lodo, me lo puso en los ojos, me mandó a Siloé, me lavé y recobré la vista. ¿Saben por qué le decía que Jesús no guardaba el día de reposo? Porque
cuando los días de reposo, los sábados, había reglas que impedían hacer algunas cosas. Cantidad de disposiciones que tenían ellos para respetar el día de reposo, que es una abstención total, de acuerdo a sus reglas, de trabajar o de hacer algo que haga, que manifieste autoridad sobre las cosas hechas naturalmente, o que las cambie. ¿Entienden? Fíjense, en el día de hoy, los judíos siguen con el día de reposo, pero para no hacer algunas cosas en el día de reposo, pero que necesitan que se hagan, ellos han inventado, a causa de la tecnología o a favor de la tecnología, cosas como un reloj que los despierta, pero que tampoco enciende luces, o que lo hacen de manera que tratan de utilizar la tecnología para que el día de reposo no sea blasfemado. Tiene un reloj de esa manera. Los ascensores de las ciudades tienen un sistema que trabaja de forma de que ellos entienden que no transgrede las disposiciones del día de reposo. Ascensores de los edificios, miren cómo es el día de hoy. Entonces estos hombres tenían muy en claro todas las cosas que tenían que cumplir en el día de reposo. Y una de las cosas que tenían que cumplir en el día de reposo era que no se podía amasar. No podían amasar. Tenían que preparar la comida el día anterior. Entonces, ¿sabe qué? Jesús, cuando tomó, escupió en el suelo y tomó barro, amasó, dice la palabra, hizo una masa y la untó en los ojos. Por eso Jesús es acusado de que no respeta el día de reposo, porque escupió, amasó, cambió la situación de una cosa, trabajó en eso, trabajó amasando, como quien amasa, las mamás que amasan en sus lugares el pan o los bollos, los bollitos de Beatriz, masa. Y por eso lo acusaban a Jesús de que habían transgredido el día de reposo. ¿Cómo puede ser que este hombre pecador haga esas señales y había disensión en ellos? ¡Qué tremendo es esto! Porque había un milagro maravilloso del cual ellos no estaban acostumbrados. Y en Juan, si yo mal no recuerdo, de Juan, desde que empieza el Evangelio de Juan hasta la sanidad del ciego, no había habido registros en Juan de que el Señor hubiera hecho un milagro de sanidad a alguien, un milagro de dar la vista a alguien. Si no, lean el Evangelio de Juan y cualquier cosa que yo esté equivocado me dicen. Pero no es importante para los judíos eso. Entonces, seguimos leyendo. Entonces ellos volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de que abrió los ojos? Y él le dijo: es profeta. El ciego, que ahora veía, le preguntaron: ¿qué dices tú de ese hombre Jesús? Y él le dijo que es un profeta. Un profeta es un hombre llamado por Dios que transmite lo que Dios dice, y lo que Dios dice tiene cumplimiento. Eso es un profeta, además de otros detalles que pueda tener. Pero este hombre, los judíos fueron y le preguntaron: ¿tú qué dices de ese hombre? Si es pecador, si es transgresor del día de reposo. Y él les dijo: miren, este es un profeta de Dios. Entre otras palabras. ¿Por qué? Y
bueno, porque él me dijo una cosa, de parte de Dios la hizo y dio cumplimiento. Se cumplió lo que él dijo. Eso es un profeta. Lo dijo y lo supo. ¿Sabe por qué lo supo y en qué momento lo sabe él? Vamos al verso 7. Dice: ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó bien. Aquí, para este hombre ciego, Jesús era un profeta. ¿Entienden? Pero los judíos no creían en el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, diciendo: este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, pues, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Mire lo que dice el que sigue. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y esta aclaración es muy importante, porque era tanta la presión de la fe de los fariseos, de cómo creían ellos, que no querían que nadie transgrediera eso. Ellos creían de esta manera y todos los demás debajo de sus pies, todo el pueblo de Israel, todos aquellos que ellos ministraban, tenían que creer como ellos creían. Por eso es importante, es bueno, es inteligente nosotros escudriñar la palabra de Dios de manera de poder entender la voluntad de Dios, nosotros y Dios, recibiendo la revelación cada uno en forma particular. Buscar a Dios para que nadie, absolutamente nadie, nos engañe acerca de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios es y lo que Dios quiere de nosotros. Ninguno se deje llevar por lo que opina otra persona. Busquemos a Jesús. Hoy tenemos el Espíritu Santo que está en este pueblo, que está en nuestros corazones y que nos quiere dirigir. Cuando nosotros terminamos una exposición de la palabra, recibimos de parte del pastor o de que esté llevando la palabra, esa palabra de sabiduría, nosotros tenemos que guardarla en nuestro corazón y escudriñarla en la presencia de Dios Todopoderoso para que nos enseñe a entender alguna cosa que a través de la transmisión de esto hasta tu oído y hasta tu corazón haya sido tergiversada. Entonces ahí tenemos la garantía que en la presencia de Dios nosotros recibiremos por el poder del Espíritu Santo la revelación que necesitamos, que sea genuina y que el pueblo sea fuerte en el conocimiento de su Dios, porque Dios quiere que le entendamos, que comprendamos quién es Él, qué es lo que es, lo que fue y lo que será, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Y entonces vendrá sobre nosotros conocimiento y firmeza. Miren, este hombre en una sola clase, el ciego en una sola clase, supo que Jesús era profeta. Porque lo que le dijo a él, lo que le dijo que hiciera, lo hizo, y lo que le anticipó se dio cumplimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hablando de los padres, el padre le puede enseñar y le debe enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Debe siempre tener una palabra profética sobre sus hijos, pero también debe tener cuidado cuando enseña a sus hijos de que debe decirle: lo que yo te enseño, hijo, hija, tú búscalo en la presencia de Dios,
que Él añadirá lo que es correcto y sacará de esta enseñanza lo que no sirve, lo que fue malinterpretado. Esa es la garantía mejor de que nosotros crezcamos fuertes, nos desarrollemos fuertes y seamos siervos y siervas del Dios Todopoderoso con solvencia, con preparación, con responsabilidad, con seguimiento. Nada nos va a doblegar cuando nosotros conozcamos, como conoció el ciego, que ese hombre no solamente hace milagros, sino que también es profeta de Dios y puede volver a buscarlo porque sabe que no le va a fallar, que le va a decir la verdad. Y nosotros vamos a hacer fuerte nuestra relación con Dios. Vamos a hacer fuerte nuestro amor a Jesús. Vamos a hacer fuerte en nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque vamos a necesitarlo desesperadamente. Porque cuando no estamos ahí somos ciegos. No sabemos a dónde vamos a ir. La constante de la ceguera de nosotros es permanente. Dios tiene que estar con nosotros porque Él es luz y es el que nos da la luz para seguir adelante. Como dice la palabra, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Es maravilloso el Señor. Los padres tenían temor porque, claro, creían mal los fariseos que en el poder de Dios, porque estaban sometidos a veces a parte de verdad y parte de engaño. Pero el pueblo de Dios, a través de su gracia, del Espíritu Santo, hoy tiene que tener la luz preciosa de la presencia poderosa, la enseñanza del Espíritu Santo, que dice la palabra que nos enseñará las cosas que Jesús dijo, nos recordará las cosas que Jesús dijo y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces seguimos mirando. Dice, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Los fariseos le decían al ciego, dad gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa, di la verdad delante de la presencia de Dios. Los fariseos, escuchen, es como yo le diga a una persona, mira, decí la verdad delante de la presencia de Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Quiénes son los fariseos para decirle a otra persona, di la verdad delante de la presencia de Dios? La verdad es la verdad. No tengo por qué imponerla. Porque el que sabe la condición del corazón de la otra persona es Dios. Él ve todo, estamos desnudos delante de su presencia. Los fariseos diciéndole al ciego, da gloria a Dios, lo que quiere decir, di la verdad delante de la presencia de Dios. Cada uno sabe en su corazón si cuando está diciendo la verdad dice algo que no es. Puede ser miti-miti. Vamos a decir miti-miti. Como dijeron los padres de él. Vamos a decirle que no sabemos porque no queremos el lío con los fariseos. Entonces vamos miti-miti. Ocultamos una cosa, pero la verdad, en realidad sabían que era Jesús. ¿Entienden? Da gloria a Dios. Entonces, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Por qué? Porque había amasado un poquito de barro con saliva el día de reposo. No había cumplido con los mandamientos del día de reposo. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso sí yo lo sé. Estoy seguro que yo no creía, sí, pero ahora veo. Santo eres tú, Jesús. Él le respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Amén. Y lo injuriaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo,
Nosotros no, somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. ¡Gloria a Dios! Maravilloso. Y sabemos, y todavía sigue hablando porque ya se habían entonado, ¿viste? Fíjate lo que es un ciego que estaba ahí pidiendo en una esquina plata para poder sostenerse. Y ahora, fíjate, era ciego y no tenía esperanza ninguna. Y ahora, sin embargo, había encontrado con Jesús y ya empezaba a sacar el pecho, ¿me entendés? Ya estaba fuertecito. En poquitas horas le había crecido. De ser un ignorado, de que alguien le alcanzara una moneda si se antojaba, o de repente algún abrigo, o alguna cosa. Estaba fuera del templo, nadie lo escuchaba, ni se importaban de él. Y sin embargo ahora ya está siendo maestro de los fariseos. Fíjense cómo cambia esto. Gloria a Dios. Dice, siguió diciendo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Le dio a ellos una clase que tenía en su corazón con la simpleza de un hombre mendigo que posiblemente haya tenido poca preparación, porque esa misma ceguera le impedía de leer o de conocer o de aprender, porque era un impedimento muy fuerte en aquella época. No había, como hay ahora, la posibilidad de aprender. Ahora hablaba como un maestro, como alguien que sabía en poquito. Miren este milagro, iglesia, miren este milagro. En poquitos minutos, con la visita del Señor Jesucristo a una persona, en poquitas horas, el hombre que antes estaba abandonado allí en la calle, fue traído a la presencia de las autoridades de la iglesia y empezó a enseñarles a ellos cómo es la cosa. Cómo cambia la visitación de Jesús, cómo cambia la venida del Espíritu Santo a las personas, cómo nos cambia a nosotros. Eso tenemos que disfrutarlo, tenemos que verlo, tenemos que contarlo, tenemos que decirlo a todos los demás, porque Dios hace maravillas. El evento milagroso de tener la vista es tremendo, pero el evento milagroso del cambio del corazón de una persona es más maravilloso. Es más maravilloso, porque la persona de un desahuciado pasó a ser un maestro. Y le respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron. Fíjese cómo es la cosa. No querían aceptar absolutamente nada de un ciego, de uno que había recibido un milagro. Los corazones de esas personas duros como una piedra. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, lo buscó o lo halló y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora observe esto. Observe el proceso del milagro. Cuando Jesús va por la calle, encuentra un ciego. Le dice que tiene a los discípulos que tienen que hacer las obras de Dios. Los discípulos preguntan cosas, pero le dicen: mire, tengo que hacer esto de parte de Dios. Y le dice que haga lo que tenía que hacer, ir al estanque, iba a recibir la vista después de haber sido sus ojos untados con barro y saliva.
pasó todo el proceso y la lucha de mantenerse en aquel milagro, que especialmente el hombre ciego, que fue el que fue más presionado en ese momento para que sostuviera de repente otra cosa, para que cambiara su parecer, para que no dijera lo que en verdad estaba ocurriendo. Y fíjense que Jesús, esto también es para pensarlo, hermanos queridos, hermanas. Después de todo el proceso que ya estaba él superando, que ya estaba siendo el maestro de los fariseos, Jesús lo encontró después de haber sido expulsado y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo me quedé pensando, digo: Señor, ¿por qué no le preguntaste antes? ¿Por qué no le preguntó antes de hacer el milagro? Cuando lo encontró en la vida pública allí, dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Vieron que hay un proceso claramente establecido? Que Dios viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que ese proceso de búsqueda muchas veces nos encuentra sin absolutamente la menor cantidad de fe posible. No creemos en nada ni en nadie, estamos solos, estamos abandonados, estamos desahuciados, estamos perdidos, no hay nadie que se acuerde de nosotros, nadie le importa nada, no hay posibilidad de salida, porque ¿quién va a sanar a un ciego? ¿Qué hombre, qué mujer puede sanar a un ciego si no fuera por la voluntad de Dios? Nadie. Pero Jesús aparentemente de repente tenía una comunión con el ciego en el espíritu, y de repente el ciego le habría hablado a él: Señor, ven y auxíliame y sácame de aquí, porque también esa es parte de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Los hombres en el pedido de auxilio, Dios viene y los rescata, ¿verdad? Pero en este caso no le hace la pregunta al principio, se la hace al final, después del milagro. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Yo no sé por qué lo veis así, pero me llama la atención. Capaz no tuve tiempo de estar orando lo suficiente para recibir la sabiduría de Dios, para entender por qué lo hizo así. Pero no importa, porque usted también puede orar y puede, conjunto conmigo, después en su casa, en sus lugares: ¿por qué, Señor, hiciste esto de esta manera? ¿Por qué no le preguntaste al principio si tenías fe en Dios? Te abstuviste de eso y sin embargo le preguntaste al final. ¡Qué tremendo es esto! Respondió él, le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Yo era una persona que era absolutamente atea, no me importaba ni Dios ni el diablo. Una persona que no me interesaba absolutamente nada de las cosas espirituales. Durante mucho tiempo en mi vida de matrimonio tuvimos una lucha frontal con Beatriz para que yo fuera a buscar los beneficios de Dios. Pero para mí no me interesaba. Una de las partes más lindas del testimonio de nosotros es que Beatriz oró 12 años por mí. 12 años. 12 años. Pero cuando se precipitan las cosas para el encuentro personal con el Señor Jesús, el Señor me muestra, si yo buscar, tal cual este ciego, sin yo buscar, Él me muestra un camino, como el camino de la playa Ubisi, ¿vio? Sin retorno, termina en la barranca, y un cartel que decía: sin retorno. Esa fue la primera de las visiones que yo tuve, sin haber aceptado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Escuchen, le estaba dando vista a un ciego, estaba haciendo conocer las cosas espirituales que él no sabía ni buscaba.
Cuando tuve esa visión yo desesperé. Claro. Porque pude ver las fuerzas del diablo y pude sentir que estaba utilizando personas que me iban a matar. Literalmente. Entonces, ¿quién nos quiere salvar? Las personas no eran porque ellas me quisieran matar, sino porque había poder del diablo para destruir a este hombre. Iba a ser un siervo. Escuchen. Demoré mucho más. Hoy estoy aquí, después de 23 años. Este ciego, en un día, le estaba enseñando a los fariseos. Claro, han pasado muchas cosas. Pero la visita de Jesús a mi vida, yo no le buscaba, pero Él quería encontrarme. Yo no le buscaba, pero Él tenía hijos suyos que oraban por mí. Entonces, en ese proceso, el Señor se manifiesta de forma poderosa y empieza a trabajar conmigo, con mi espíritu. Empiezo a ver cosas que no veía antes. Dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, para sacarlos de tinieblas, como dice la palabra profética que leímos hoy aquí, que dice: mire que yo te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques a los presos de la cárcel, de las casas de prisión y los que moran en tinieblas. Jesús, cuando empieza el ministerio de Él, el inicio del ministerio de Él es cuando Él lee el libro del profeta Isaías, un día que fue a la sinagoga y dice la palabra que leyó lo que decía el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los cautivos. A mí, al quebrantado de corazón, a poner libertad a los oprimidos. El poder del Espíritu Santo de Dios, bajo la voluntad del Padre, haciendo la tarea que hizo con el ciego, la estaba haciendo conmigo y aún la sigue haciendo. Y después, al tiempito, fui a la congregación, a la iglesia. Me acuerdo que pasé un tiempo, la iglesia estaba al fondo, en media construcción, y yo me paraba en la vereda de frente, y había un arbolito así, me paraba ahí atrás, y era la voz del pastor que hablaba. Pasó un tiempo. Y después un día fui a la congregación, entré y acepté a Cristo como Señor y Salvador. Porque Dios me dio la fe para eso, y me dijo: ¿crees en el Cristo, en el enviado? Primero hizo un milagro de salvación, de búsqueda, de encuentro, de rescate, de dar luz, de iluminar el espíritu. Primero hizo eso, como con el ciego, y después le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando yo pasé ese día. Había una lucha adentro mío, pero también alrededor mío. Beatriz me decía: pasá. Mi madre decía: déjalo un día más. Beatriz: no, que tiene que ser hoy. Un día más, decía mi mamá. Claro, es mi mamá. ¿Viste cómo son las mamás? Puede más el corazón de la mamá, porque es compasivo, es bueno, es amoroso. Pero mejor era lo que decía Beatriz: hoy era el día, hoy era el día, hoy era el día, hoy era el día. Y entonces me acuerdo que iba temblando. Temblaba. No sé si nevacito.
Cristo. Porque estaba muerto en delitos y pecados, hermano. Porque estaba ciego, mi hermano, mi hermana. Porque no veía nada. Porque estaba en riesgo mi vida y la vida de mi familia. Dios, en su misericordia inmensa y su gracia, lo sostuvo la familia. Y le dijo Jesús: pues le has visto, ese que habla contigo, Él es. Y entonces el muchacho, el ciego, le dijo: mira, Señor, creo en ti, te adoro, creo en ti, te adoro. Porque Dios había hecho cosas maravillosas en él, cosas preciosas que habían cambiado su vida. Me gustó la diapositiva que pusieron hoy al principio. Todo lo que somos se lo debemos a Jesús. Todo lo que somos se lo debemos a Jesús. Todo lo que somos se lo debemos a Jesús. Hermanos queridos, guiaré a los hijos por caminos que no sabían, por sendas que no conocían los haré andar. Cambiaré los cabros en llanura y las tinieblas en luz. Y le haré un buen camino para que anden y no se extravíen. Qué maravilloso es encontrarse con el Señor. Nosotros como iglesia, nosotros tenemos que promover que la gente que está alrededor de nosotros tenga un encuentro personal con el Señor. Oremos, clamemos, busquemos desesperadamente la presencia del Dios Todopoderoso para que envíe el Espíritu Santo, para que envíe el poder de Dios, para que nos convenza a la gente que está a nuestro alrededor, que tiene necesidad de tener un encuentro personal con el Señor, para que tengan conocimiento de pecado, de justicia y de juicio. A mí en esa visión de la playa Uisis, yo vi que tenía pecado, que había juicio sobre mí y que había justicia también. Escuchen, hay una revelación del Espíritu Santo poderosa. Vamos a adorar a Dios un momento ahora. Vamos a adorar a Dios mientras buscamos. Y si usted tiene necesidad de orar fuertemente por esa gente, o tiene necesidad de restauración usted mismo, no tenga temor. Dios es todopoderoso. Puede hacer lo que Él quiera, puede sanar, puede fortalecer, puede liberar, porque Él vino a buscar, a salvar, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Busquemos a Dios y recibamos de Él toda su bondad. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar. Oh Dios, oh Dios, te encontramos. Oh Dios, corremos a ti, Señor, corremos a ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh Señor amado, en este momento recordamos en oración a nuestros pastores, lo recordamos y lo ponemos delante de ti a nuestros pastores, a Freddy, a Lori, en el nombre de Jesús, a sus hijos, a los proyectos que tienen ellos, porque ellos te aman. Y nosotros estamos aquí como tu pueblo también, buscándote porque sabemos que tú eres hacedor de maravillas, buscándote porque sabemos que eres hacedor de milagros. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, y te envía una visitación poderosa sobre nuestra familia, Padre. Oh Señor, que encuentre sanidad, que encuentre libertad. Oh Señor, danos vista. Oh Señor, sácanos de prisiones. La
Tú has traído un bálsamo sobre nuestras vidas. Has traído tiempo de definiciones sobre nosotros. Has traído certeza y verdad sobre nosotros. Has traído seguridad. Has traído sobre nosotros que lo mejor es estar buscándote a ti. Y no hay otro lugar posible. Allí encontraremos la paz, el gozo, la seguridad, la bondad, el amor, el dominio propio. Allí encontraremos todo el don del Espíritu Santo. Allí encontraremos la prosperidad que tanto anhelamos, porque tú eres un Dios que provee todas las cosas que necesitamos. Y no andaremos más, señores, en problemas y en preocupaciones, porque nos tenemos a ti que suple toda necesidad. Te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amamos su presencia, amamos su presencia. y esperaré en tu salvación. Dios.